pasó en Culiacán el día de ayer, 17 de octubre, en la búsqueda de la captura de Ovidio, el ratón Guzmán, fue lamentable. Ocurrieron hechos de peligro, donde la ciudadanía quedó vulnerable en el corazón de la ciudad de Culiacán, Sinaloa. Pero hay que ir por partes. Por supuesto que hay que hablar de la historia. Por supuesto que hay que hablar de las repercusiones y de las consecuencias que legaron y dejaron administraciones anteriores, que por supuesto pactaban con el narco, que por supuesto en muchos estados sus gobernadores, sus alcaldes pactan con el narco y viven sujetos y bajo el yugo del poder del narco. Y llega un presidente de la República, además dimanado de otro movimiento social, de uno que buscaba un cambio de régimen. Y por supuesto se enfrenta a estas zonas donde todavía gobernadores y alcaldes están bajo el yugo del narco, donde entregaron las policías municipales al narco, donde entregaron los cuerpos de seguridad pública estatales al narcotráfico. ¿Y qué pasa con eso? Por supuesto que hay corresponsabilidades. El estado de Sinaloa desde 1953 es gobernado por el Partido Revolucionario Institucional, excepto en esta época donde gobernó el señor Valdés del Partido Acción Nacional, en la pasada administración, pero retornó el PRI y nos habla del control que tiene el cártel de Sinaloa en esa entidad. Y vemos el poderío que tiene el cártel de Sinaloa en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Culiacán. ¿Qué tanta injerencia tienen? Al tiempo de que controlan la propia prisión y dejaron liberar 52 reos para que se sumaran a la guerra. Porque el señor Alfonso Durazo estaba realizando un operativo. Ahora, hay muchos sesgos de información. No hay una información verdaderamente clara porque estamos tratando de información confidencial. Estamos tratando de información confidencial, información delicada, información muy delicada, sensible, de operativos militares. De tal forma que hay muchas versiones, pero no sabemos en realidad. No tenemos mucha información de muchas cosas que sucedieron ahí. Lo que sabemos es que se desprendió una batalla campal, que el corazón de Culiacán, de la ciudad de Culiacán, se convirtió en campo de batalla y que superaban en elementos y en tecnología de armamento el cártel de Sinaloa, que de pronto fue a desediar y a acorralar a las fuerzas del mando de la Federación. Y el señor Alfonso Durazo y los cuerpos de seguridad pública decidieron retirarse porque la situación ya estaba rebasando pues escenarios de condiciones para seguir operando, y eso llevaría a que ciudadanos inocentes, a que hubieran daños colaterales de repercusiones inimaginables, de repercusiones más graves que el hecho de haber no logrado capturar por completo al señor Ovidio el ratón Guzmán. Desde el 2012, cuando Enrique Peña Nieto asume el poder, ya había anunciado el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica que estaba operando el cártel de Sinaloa el señor Ovidio el ratón Guzmán, hijo del Chapo Guzmán. Y estamos viendo que de poco sirvió haber entregado al Chapo Guzmán a los Estados Unidos de Norteamérica, haberlo extraditado cuando no desarticularon. Entonces tenemos lecciones muy importantes que mencionar al respecto de lo que pasó justamente en este operativo que falló. Es un operativo fallido el que encabezó Alfonso Durazo. Y que con la decisión que él tomó con el Cuerpo de Seguridad Pública, a los que les encomendó esa responsabilidad el presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente Andrés Manuel López Obrador acabó por respaldar esa decisión. Y justamente me parece que fue lo más prudente. No quiere decir que se perdió la guerra, no se puede decir que se perdió la batalla, no se puede decir que se cedió totalmente ante el crimen cuando este fue legado. Cuando estados, municipios están controlados bajo el yugo del crimen organizado. Y ese es el reto. Eso es lo que nos evidencia el poderío del cártel de Sinaloa, que se dejó ver ahora sí, ante todo el mundo, ante los medios de comunicación,
cómo están operando y cómo tienen sitiado todo el estado, cómo tienen el control sobre la ciudad y qué responsabilidad ahí ha tenido la hegemonía del PRI. ¿Qué responsabilidad ha tenido el gobierno del PAN? Porque si hubiésemos estado bajo el sexenio, el mandato del presidente Felipe Calderón Hinojosa, la decisión hubiera sido contundente. Vas con todo y hubiera sido un baño de sangre. ¿Qué hubiese pasado si hubiesen asesinado a estudiantes universitarios? Porque en esta zona donde se dio la guerra, estaban en una zona centro, una mancha urbana, donde estaban plazas comerciales, donde se ubicaban universidades, donde se ubicaban restaurantes. ¿Qué hubiese pasado si asesinan por daños colaterales a estudiantes universitarios, a madres de familia, a niños? Eso estaba en juego en ese momento. Era la hora de comer, era una hora donde está la actividad fuerte en la ciudad de Culiacán. Y es lamentable que pues los seguidores expertos en seguridad pública de estos gobiernos que nos legaron más de 200,000 muertos, pues ahora vengan a decir que ellos facultan esta decisión de no ceder y de mantenerse firme, pase lo que pase, muera quien muera. También hay que ser prudentes, también hay que tener sensibilidad ante un momento, y lo que estamos viendo también es que sí hay un cambio de estrategia. Y es que no hay pacto con el cártel, que se le confrontó al cártel de Sinaloa, que ha estado encubierto, que fue el cártel con el que se hizo pacto el gobierno federal durante mucho tiempo. El propio Jeffrey Lichtman, en el pasado reciente juicio del Chapo Guzmán, pronunció que Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón recibieron millones de dólares en sobornos de parte del Chapo Guzmán, de parte del cártel de Sinaloa, y que Enrique Peña Nieto entregó al Chapo Guzmán por proteger al Mayo Zambada. Estamos hablando de que no tenemos todavía cifras que nos puedan esclarecer bien lo que pasó ahí. Pero hubo policías, hubo militares asesinados. Estaban en peligro y estaban vulnerables. Hay información también que he leído incluso de algunos otros periodistas que anuncian que tenían como rehenes a militares y a policías y los empezaron a ejecutar. Y empezaron a amenazar, también hay otras versiones, a toda la fuerza de la federación con incendiar el lugar y con acribillar a quien fuera si no entregaban a este señor Ovidio el Ratón Guzmán. De tal manera que era una situación muy sensible. Había una discrepancia de fuerzas entre el fuego que tenía y que poseía y que estaba ejerciendo las armas de parte del cártel de Sinaloa contra los elementos que estaban participando en este operativo de la federación. En esta discrepancia de elementos y de fuerza había que tomar una decisión, y más cuando estaban ciudadanos universitarios, madres de familia, en medio de esta situación tan delicada. ¿Se perdió la guerra? ¿Se perdió la batalla? ¿Quién dejó crecer a los criminales en México? ¿Quién pactó con ellos en México? Bueno, Romero Deschamps fue un hombre intocable durante los gobiernos de Felipe Calderón, de Enrique Peña Nieto, de Zedillo, de Salinas de Gortari, de Vicente Fox. Me parece que es muy distinto ver que lo que se convirtió en un escenario brutal de guerra provocó que no se lograra capturar formalmente a Ovidio el Ratón Guzmán. A diferencia de cómo Vicente Fox dejó que el Chapo Guzmán se fuera, sin más ni más, de una propia prisión federal. Me parece distinto a la estrategia que implementó Felipe Calderón, que bañó al país en sangre y que ni siquiera pudo atrapar al Chapo Guzmán. Y Enrique Peña Nieto sí atrapó al Chapo Guzmán. Se le volvió a fugar, lo volvieron a capturar, pero hoy evidencia que no desarticularon al cártel de Sinaloa y que sigue operando y que sigue teniendo una tremenda injerencia en su base de operaciones, que es el estado de Sinaloa. Este país fue entregado al crimen organizado desde hace muchos años. De ese tamaño es el reto que hay que resolver, y podemos nosotros aportar mucho, desde luego con nuestro voto. Hay personas que anularon su voto y favorecieron a criminales que triunfaron en las elecciones.
La ciudadanía sabe qué persona es decente y qué persona no es decente, qué persona es criminal y qué persona ha incurrido en hacer actos buenos. La ciudadanía sabe, conoce y puede respaldar a quien está actuando de forma derecha, con honor, con responsabilidad. En eso estriba nuestra responsabilidad ciudadana, nuestra responsabilidad civil. Y bien ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador que encabeza un gobierno con civilidad, no es una dictadura militar. A lo contrario de que muchos de sus detractores están festejando por ver cómo pierde la batalla un gobierno que se achicó, producto de las políticas de los gobiernos anteriores, que redujeron su fuerza, que redujeron su impacto, que redujeron su gobernabilidad y que entregaron todo ese poder institucional al crimen organizado. Hoy personas que participaron con narcogobiernos, que le aplaudieron a alcaldes devenidos del narco, están festejando que le vaya mal al presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy el presidente de la República, por los antecedentes y por la lucha sincera y además honesta con la que ha enfrentado este problema, requiere respaldo y requiere legitimidad. Un presidente encabeza y representa los intereses de la ciudadanía. No es posible que ciudadanos se vengan a manifestar en contra de una lucha que nos apremia a todos, de un reto a resolver que nos convoca a todos los mexicanos sinceros, honestos, responsables de sus acciones, responsables de sus convicciones, de sus principios soberanos, como miembros de una república, de una federación que por supuesto busca la legalidad, el Estado de Derecho.